Eran los hombres encargados de protegerte, de protegernos a todos, los ministros de seguridad, los guardianes del pueblo, cuyo trabajo, cuyo deber sagrado, era uno solo: destruir a las pandillas, combatir el crimen que aterrorizaba al país. Pero según la justicia, algunos de esos guardianes hacían, en secreto, exactamente lo contrario de lo que juraban. Mientras en público prometían guerra sin cuartel contra las maras, tras bambalinas se sentaban a negociar con ellas, a pactar, a entregarles dinero, beneficios y favores a los mismos criminales que debían combatir. Esta es la historia de esa traición, la más peligrosa de todas, porque no viene del enemigo, sino del que jura defenderte. Vas a conocer a 2 ministros de seguridad condenados por la justicia por pactar con las pandillas, la mentira con la que engañaron a todo un país, y un patrón inquietante que se repite, gobierno tras gobierno, hasta hoy. Lo que vas a escuchar está probado en sentencias firmes, documentado por el periodismo, y en su capítulo más reciente, señalado incluso por un gobierno extranjero. Es la historia de lo que ocultaban los ministros de seguridad, y de por qué la traición del guardián es la que más caro se paga. En cada país hay un puñado de cargos de los que depende, literalmente, la vida de la gente, y en un país devorado por las pandillas, como fue El Salvador durante décadas, ninguno pesa tanto como uno: el ministro de Seguridad. Piensa en lo que significa ese puesto. El ministro de Justicia y Seguridad Pública es el hombre encargado de protegerte, de protegernos a todos. Es el general de la guerra contra el crimen, la persona a la que un pueblo entero le confía su seguridad, su paz, su vida. Y para cumplir esa misión, ese cargo concentra un poder enorme, un poder que, en las manos correctas, es la mayor arma contra el crimen, pero que, en las manos equivocadas, se convierte en algo muy distinto. Mira todo lo que controla un ministro de seguridad en El Salvador. Para empezar, dirige a la Policía Nacional Civil. Toda la fuerza policial del país responde, en última instancia, a él. Los operativos, las capturas, la estrategia para perseguir a las pandillas, todo pasa por su despacho. Pero hay algo más. Y presta mucha atención a este punto, porque es la llave de toda esta historia. El ministro de Seguridad también controla, a través de la Dirección General de Centros Penales, el sistema de cárceles del país. Es decir, controla las prisiones donde están encerrados los cabecillas de las pandillas. Detente a pensar en el peso de eso. Los líderes de la MS-13 y del Barrio 18, los que dan las órdenes, los que mueven los hilos del crimen, están presos. Y quien controla las cárceles controla el acceso a esos líderes. Puede decidir en qué penal están, puede trasladarlos, puede decidir qué privilegios tienen, qué visitas reciben, qué tan dura o qué tan blanda es su vida tras las rejas. En otras palabras, el ministro de Seguridad tiene las 2 llaves más importantes del país: la llave para combatir a las pandillas en la calle, con la policía, y la llave para llegar hasta sus jefes en la cárcel, con el sistema penitenciario. Es el hombre con más poder para destruir a las pandillas, pero, por esa misma razón, es también el hombre con más poder para negociar con ellas. Las mismas herramientas sirven para las 2 cosas, y ahí está el corazón de esta historia. Porque el pueblo salvadoreño confió, una y otra vez, en estos hombres. Los vio salir en la televisión, prometiendo mano dura, jurando que acabarían con las maras, presentándose como los guardianes que por fin traerían la paz. La gente les creyó, puso su esperanza en ellos. Pero detrás de esa imagen de guardianes, según probaría después la justicia, algunos de esos ministros hacían exactamente lo contrario de lo que juraban. Mientras en público prometían guerra contra las pandillas, en secreto, según los tribunales, se sentaban a negociar con ellas. Usaban esas 2 llaves, no para combatir el crimen, sino para pactar con él. Traicionaban, en el sentido más profundo de la palabra, la confianza de un pueblo entero. Porque no hay traición más grande que la del guardián que se pasa al bando de aquello que juró combatir. Esta es la historia de esos ministros, de los hombres que tenían el deber de destruir a las pandillas, y que en cambio, según la justicia, se convirtieron en sus socios ocultos. Y empieza con uno en particular.
un general que llegó al poder prometiendo ser el más duro de todos. Nuestro primer protagonista no era un político de discursos suaves, era un militar, un general, un hombre de uniforme, de mando, de mano firme. Su nombre, David Munguía Pallés. En noviembre de 2011, el presidente Mauricio Funes lo puso al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Y el mensaje que ese nombramiento enviaba al país era clarísimo. Se acabó la blandura. Llega un general a poner orden, un soldado a hacerle la guerra a las pandillas. Y Munguía Pallés habló como se esperaba de él, con dureza. Prometió que reduciría los homicidios en un 30%. Antes de llegar al cargo, incluso había planteado ideas de mano dura extrema, intervenir militarmente las comunidades controladas por las pandillas, suspender temporalmente las garantías constitucionales en esos territorios. El discurso de un halcón, de un hombre dispuesto a aplastar a las maras con la fuerza del Estado. El pueblo escuchó a ese general prometer guerra, y le creyó. Pero entre bastidores, la realidad era otra, muy distinta. Porque según reveló después el propio mediador de la tregua, Raúl Mijango, la idea de negociar con las pandillas no fue una ocurrencia de última hora. Mijango, que había sido asesor de Munguía Pallés en el Ministerio de Defensa, contó que ya durante todo el año 2011, antes incluso de que el general llegara a seguridad, ambos discutían la posibilidad de negociar con las pandillas como la verdadera clave para bajar los homicidios. En palabras de Mijango, Munguía Pallés tenía claro que este fenómeno no se podía resolver solo con represión. Detente en esto un momento. Significa que, mientras en público el general vendía mano dura, en privado, según su propio asesor, ya contemplaba justo lo contrario, sentarse a pactar. El discurso era la fachada, la negociación era el plan. Y cuando llegó al poder, ejecutó ese plan. Desde su ministerio, Munguía Pallés se convirtió, según la justicia, en el arquitecto de la tregua de 2012. ¿Cómo lo hizo? Usando exactamente las llaves de las que hablamos. Las llaves del cargo. Primero, la llave de las cárceles. En marzo de 2012, unos 30 cabecillas de las pandillas fueron trasladados desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, el más duro del país, hacia cárceles de condiciones más blandas. Ese traslado fue la señal de salida de la tregua. Y solo alguien con el control del sistema penitenciario, es decir, el ministro de Seguridad, podía ordenarlo. Era la llave penitenciaria, girando a favor del pacto. Segundo, los mediadores. Munguía Pallés necesitaba gente que hablara con los cabecillas en su nombre, sin que el gobierno apareciera directamente, y designó a dos figuras que se volverían famosas, su antiguo asesor, el exguerrillero Raúl Mijango, y el obispo castrense Fabio Colindres. Ellos serían el puente. Los enviados del ministro para sentarse con los jefes de la MS-13 y del barrio 18. Con esas piezas en su sitio, los cabecillas en penales cómodos, los mediadores tendiendo el puente, la negociación arrancó. Y funcionó, en apariencia. Los homicidios se desplomaron casi a la mitad. El general pudo presumir de resultados, pero esos resultados escondían la verdad. La baja de homicidios no venía de la mano dura que había prometido. Venía de un pacto secreto con los criminales, de concesiones a los cabecillas, de un trato bajo la mesa con el enemigo que había jurado destruir. El guardián se había sentado con los lobos, y ahora tenía un problema. Porque un pacto así, en un país que odiaba a las pandillas, no se podía confesar. Había que esconderlo, había que negarlo, costara lo que costara. Y así empezó la segunda parte de esta historia, no la del pacto en sí, sino la de la gran mentira que se construyó para ocultarlo. El 14 de marzo de 2012, el periódico digital El Faro publicó una investigación que sacudió a El Salvador. Revelaba lo que el gobierno mantenía en secreto, que el Estado había negociado con las pandillas y que el traslado de los cabecillas a cárceles más blandas era parte de ese pacto. La reacción del gobierno no fue admitirlo, fue negarlo, con todas sus fuerzas. Y aquí está la frase que define este capítulo. La frase que, a la luz de lo que después probaría la justicia, se convirtió en el símbolo del engaño.
El ministro de Seguridad, David Munguía Pallés, el hombre que según los tribunales orquestaba el pacto, declaró pública y solemnemente: el gobierno de la República en ningún momento está negociando con ninguna pandilla. Léelo otra vez. En ningún momento. Con ninguna pandilla. Una negación total, rotunda, sin matices, pronunciada por el mismísimo hombre que, según la justicia, era el arquitecto de la negociación que estaba negando. ¿Y cómo explicó entonces la baja de homicidios? Con una versión alternativa. El gobierno atribuyó la reducción de asesinatos al trabajo de la policía, a su supuesta estrategia de seguridad. Es decir, se colgó la medalla de una paz que, en realidad, según los tribunales, había comprado bajo la mesa a los criminales. Presentó como un éxito del Estado lo que era el fruto de un pacto oculto. El presidente Mauricio Funes se sumó a la operación de encubrimiento, aunque con más cautela. Negó estar impulsando el acuerdo, pero se cubrió las espaldas con una frase ambigua. Reconoció que su gobierno había tomado medidas para facilitar la tregua. Esa palabra, facilitar, se convertiría en la línea de defensa oficial durante años. No negociamos, dirían. Solo facilitamos que las pandillas negociaran entre ellas. Una distinción sutil, casi jurídica, para esquivar la responsabilidad. Pero lo más grave no fue solo la negación. Fue lo que el gobierno hizo con los que dijeron la verdad. En lugar de responder a la investigación de El Faro con argumentos, el gobierno atacó a los mensajeros, a los periodistas, buscó desacreditarlos, desmentirlos, presentarlos como enemigos que inventaban historias para dañar al país. Hubo un episodio especialmente revelador. El ministro Munguía Pallés convocó a una reunión a los directores de los principales medios de comunicación del país, directores de televisión, de los grandes periódicos. Los reunió para desmentir a El Faro, para explicarles, con la autoridad de su cargo, que no había ninguna negociación, y para advertir sobre supuestas amenazas a la seguridad. Una operación para que la gran prensa comprara la versión oficial y aislara a los periodistas que habían destapado la verdad. Fíjate en el nivel del encubrimiento. No era solo un ministro negando un hecho, era todo el aparato del Estado movilizándose para sostener una mentira, para enterrar una verdad incómoda bajo el peso de la autoridad oficial y el descrédito de quienes la habían revelado. Y funcionó, durante un tiempo. La versión oficial se impuso. Muchos creyeron que El Faro exageraba, que la baja de homicidios era mérito del gobierno, que no había ningún pacto oscuro. La mentira, repetida desde el poder, se volvió verdad para buena parte del país. Pero las mentiras, tarde o temprano, se derrumban, porque los hechos, los documentos, los testimonios, siguen ahí, esperando. Y años después, cuando la justicia por fin abrió el expediente de la tregua, aquella negación tan rotunda del general se volvió en su contra. Se convirtió en la prueba de su engaño. Sin embargo, antes de llegar a esa caída, la historia da un giro que confirma que esto no era el error de un solo hombre, ni de un solo partido. Porque cuando cambió el gobierno, cuando llegó al poder otro ministro de seguridad, de un color político distinto, de un partido que se decía diferente, ese ministro hizo, en esencia, lo mismo. La traición del guardián, resultó, no era cosa de uno, era un patrón. Cuando el gobierno de Mauricio Funes terminó, llegó al poder otro presidente del mismo partido de izquierda, el FMLN, Salvador Sánchez Serén. Y con él, un nuevo ministro de Seguridad, un hombre de perfil muy distinto al general Munguía Pallés. Su nombre, Benito Lara. Lara no era un militar, era un hombre del partido, un dirigente histórico del FMLN, exdiputado, una figura política de la izquierda salvadoreña. Y en 2014 asumió el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública. Las mismas dos llaves que tuvo Munguía Pallés, ahora en sus manos. El control de la policía, el control de las cárceles. Y aquí está lo revelador de esta historia, que la traición del guardián no distinguía de colores políticos. Munguía Pallés servía a un gobierno de izquierda, sí, pero venía del mundo militar. Lara era un hombre de partido, de la militancia de izquierda de toda la vida. Distintos perfiles, distintos caminos, pero, según la justicia, el mismo comportamiento en el cargo.
porque a Benito Lara, la Fiscalía lo señaló por su papel en los pactos electorales. Recordemos ese capítulo oscuro. En las elecciones de 2014 y 2015, tanto la derecha como la izquierda negociaron con las pandillas apoyo electoral a cambio de dinero y beneficios. Y en el caso del FMLN, el partido en el gobierno, ¿quién estaba en una posición perfecta para tender esos puentes con las pandillas? El ministro de Seguridad, el hombre que controlaba precisamente las llaves para acceder a los cabecillas. Según la investigación fiscal, el cargo de Lara le facilitó de manera específica la capacidad de ofrecer dinero y llegar a acuerdos con las pandillas. Piénsalo, ¿quién mejor que el ministro de Seguridad para negociar con las maras? Él controlaba a la policía que las perseguía. Él controlaba las cárceles donde estaban sus jefes, tenía en sus manos, más que nadie, aquello que las pandillas querían: menos presión policial, mejores condiciones para los presos, justo la mercancía de un pacto. Y aquí el contraste con Munguía Pallés se vuelve todavía más agudo, porque si la tregua de Funes, al menos en el discurso de sus defensores, se presentaba como un intento de bajar los homicidios, un fin que algunos podían ver como noble, los pactos electorales de 2014 y 2015 no tenían ni esa excusa. No se trataba de salvar vidas, se trataba de ganar elecciones, de comprar votos, de usar a los criminales como maquinaria electoral, a cambio de dinero y favores. Es decir, en este caso, el ministro de Seguridad no habría negociado con las pandillas para reducir la violencia, sino para conseguir poder político para su partido. La misión de proteger al pueblo, convertida en una herramienta para ganar una elección, de la mano de los mismos criminales que aterrorizaban a ese pueblo. Por ese caso, la justicia salvadoreña condenó a Benito Lara a 28 años de prisión, una de las penas más altas de todo el proceso de la tregua. Y un dato que subraya la gravedad: Benito Lara es uno de los pocos condenados de este caso que realmente está tras las rejas, cumpliendo su pena, mientras muchos otros lograron huir del país o esquivar la cárcel. Con Lara, el patrón quedó completo: un ministro de Seguridad Militar, de la mano dura prometida, pactando en 2012, y un ministro de Seguridad Civil, de partido, pactando en 2014 y 2015, dos hombres distintos, dos momentos distintos, el mismo cargo, la misma traición, la oficina encargada de proteger al pueblo del crimen, usada una y otra vez para asociarse con ese crimen. Y llegados a este punto, cualquiera se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué siempre el ministro de Seguridad? ¿Qué tiene ese cargo que lo convierte, una y otra vez, en la pieza clave de estos pactos? La respuesta explica todo lo que hemos visto, y también arroja luz sobre una sombra mucho más reciente. ¿Por qué siempre el ministro de Seguridad? ¿Por qué ese cargo, una y otra vez, en el centro de los pactos? La respuesta está en una sola palabra que ya hemos mencionado, pero que ahora cobra todo su sentido: las llaves. Recuerda lo que controla ese ministerio. La policía, sí, pero sobre todo, y esto es lo decisivo, las cárceles. Y aquí está el punto que lo explica todo. En El Salvador, los que mandan en las pandillas no están en la calle, están presos. Los grandes cabecillas de la MS-13 y del Barrio 18, los que toman las decisiones, llevan años encerrados en los penales. Entonces, si un político quiere negociar con las pandillas, ¿con quién tiene que hablar? Con los jefes. ¿Y dónde están los jefes? En la cárcel. Por lo tanto, para negociar con las pandillas, necesitas, obligatoriamente, acceso a las prisiones. Necesitas poder entrar a los penales, o mandar a tus enviados, para sentarte con los cabecillas. ¿Y quién tiene la llave de esas puertas? El que controla el sistema penitenciario, es decir, el ministro de Seguridad o el director de centros penales que depende de él. Ahí está la respuesta completa. El ministro de Seguridad es la pieza clave de todo pacto con las pandillas porque es el portero de las cárceles. Sin él, sin su llave, nadie llega a los jefes. Con él, la puerta se abre. Puede meter mediadores, puede trasladar cabecillas a penales más cómodos como premio, puede mejorar o empeorar las condiciones de los presos según convenga a la negociación. Controla, en la práctica, todas las palancas del pacto.
Por eso Munguía Pallés pudo orquestar la tregua. Por eso el cargo de Benito Lara le facilitó, según la Fiscalía, llegar a acuerdos. No es casualidad que sea siempre el ministro de Seguridad. Es una consecuencia lógica de dónde está el poder de las pandillas. Tras las rejas, bajo el control de ese ministerio. Y este patrón, esta lógica de las llaves, arroja luz sobre una sombra mucho más reciente. Un caso que hay que tratar con especial cuidado. Porque, a diferencia de los anteriores, este todavía no ha sido juzgado por ningún tribunal. Me refiero a los señalamientos sobre el gobierno actual, el de Nayib Bukele. Aquí tengo que ser muy claro y muy preciso, distinguiendo lo que está documentado de lo que está probado, porque son cosas distintas. Lo que está documentado es esto. Según investigaciones periodísticas de El Faro, y según el gobierno de Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Bukele habrían negociado en secreto con las pandillas entre 2019 y 2021, buscando reducir homicidios y apoyo electoral a cambio de beneficios. ¿Y quién aparece señalado como pieza central de esas negociaciones? Fíjate en el patrón, porque se repite con precisión asombrosa. Osiris Luna. Su cargo, viceministro de Seguridad y, sobre todo, director general de centros penales. Otra vez, el hombre de las cárceles, el portero de las prisiones. La misma pieza, el mismo cargo, la misma llave. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna, señalándolo precisamente por liderar esas negociaciones secretas con las pandillas y entregarles beneficios. Pero aquí viene la distinción crucial, la que hay que subrayar con toda claridad para ser justos. A diferencia de Munguía Pallés, que tiene una condena de 18 años, a diferencia de Benito Lara, condenado a 28, en el caso de Osiris Luna, no hay ninguna condena penal. Las sanciones del Tesoro de Estados Unidos son medidas administrativas, congelan bienes, prohíben hacer negocios con él, pero no son la sentencia de un tribunal, no equivalen a una condena. Más aún, el presidente Nayib Bukele nunca ha sido imputado por este caso, y su gobierno ha negado, de forma rotunda y repetida, la existencia de cualquier pacto con las pandillas. La versión oficial del gobierno es que la enorme reducción de homicidios que vive El Salvador es fruto de su política de seguridad y de su plan de control territorial, no de ninguna negociación oculta. Así que, aquí tenemos que ser honestos y dejar las dos cosas sobre la mesa. Por un lado, existe un patrón inquietante y una documentación seria, el mismo tipo de cargo, el del hombre que controla las cárceles, señalado otra vez, y unas sanciones de Estados Unidos. Por otro lado, no existe condena alguna, el presidente no ha sido acusado, y el gobierno lo niega todo. Ambas cosas son ciertas a la vez, y quien tiene la razón, en este capítulo aún abierto, no lo va a decidir este video, sino, en su momento, la justicia o la propia historia. Lo que sí podemos constatar, mirando las décadas en su conjunto, es la fuerza del patrón. Gobierno tras gobierno, de izquierda y de derecha, de los viejos partidos y de los nuevos, el hombre que controla las cárceles ha aparecido, una y otra vez, en el centro de los señalamientos por pactar con las pandillas, con condena en unos casos, con sanciones y acusaciones, pero sin condena, en el más reciente. Y esa repetición, ese patrón que cruza los años y los colores políticos, es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. Durante años, los pactos de los ministros de seguridad con las pandillas quedaron impunes, ocultos tras la negación, protegidos por el poder, enterrados bajo la versión oficial. Parecía que nadie pagaría jamás por haber traicionado la confianza del pueblo. Pero la justicia, aunque lenta, terminó llegando. En mayo de 2023, un tribunal salvadoreño dictó sentencia sobre la tregua de 2012, y el general David Munguía Pallés, el arquitecto del pacto, el hombre que había jurado ante el país que el gobierno en ningún momento negociaba con ninguna pandilla, fue condenado a 18 años de prisión. Los delitos, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. La justicia estableció que el ministro de Seguridad había negociado con los criminales que su cargo lo obligaba a combatir. La misma sentencia condenó al expresidente Mauricio Funes, bajo cuyo mando actuó Munguía Pallés,
a 14 años. Aunque Funes nunca los cumpliría, había huido a Nicaragua, donde murió en 2025, protegido hasta el final por el asilo que le dio el gobierno de Daniel Ortega, sin pisar jamás una cárcel salvadoreña. Y ya conoces el destino del otro ministro, Benito Lara, 28 años de prisión por los pactos electorales. Uno de los pocos que de verdad terminó tras las rejas. El cuadro, visto en conjunto, es demoledor. 2 ministros de seguridad de 2 gobiernos distintos, condenados por lo mismo, por sentarse con las pandillas que debían destruir. Los guardianes, declarados culpables de pactar con los lobos. Ahora bien, para ser justos, hay que escuchar también su defensa, porque estos hombres no se declararon culpables. Al contrario, la línea de defensa, sostenida durante años por Funes, por Munguía Payés y hasta por las propias pandillas, fue siempre la misma, que no hubo una negociación del gobierno con los criminales, que lo único que hizo el Estado fue facilitar las condiciones para que las pandillas negociaran entre ellas, para que pactaran una paz entre sí. En esa versión, el gobierno no se sentó con las maras, solo abrió una puerta para que las maras hicieran las paces. Y bajar los homicidios, dicen, no puede ser un delito, sino un logro. Munguía Payés, en concreto, ha sostenido su inocencia, ha defendido que su actuación buscaba salvar vidas, y que reducir los asesinatos a la mitad fue un bien para el país, no un crimen. Es una defensa que merece ser escuchada, y cada quien puede sopesarla. ¿Fue un pacto criminal con el enemigo, como dijo la justicia, o un esfuerzo pragmático, quizás turbio pero bien intencionado, para frenar una matanza, como dicen ellos? El tribunal ya dio su veredicto. Pero el debate moral, sobre si el fin de salvar vidas justifica sentarse con criminales, es más complejo, y sigue abierto. Lo que la historia sí dejó claro es el precio de estos pactos, porque todos, tarde o temprano, se rompieron, y cuando se rompían, la sangre volvía multiplicada. La tregua de 2012 acabó, y El Salvador se hundió en algunos de los años más violentos de su historia. Cada pacto compraba una calma temporal, mientras las pandillas se fortalecían por dentro, para golpear más fuerte después. Y esa es, quizás, la lección más profunda de toda esta historia. Que cuando el guardián se sienta con el lobo no se vuelve manso, solo aprende dónde está la puerta de la casa. Cada negociación, cada concesión, cada traslado de cabecillas a celdas cómodas, hizo a las pandillas más poderosas, más organizadas, más capaces de dominar al país. Los ministros que creyeron domesticar a las maras negociando, en realidad, las alimentaron. Por eso, cuando años después El Salvador cambió de rumbo de forma radical, con una política de mano dura sin precedentes y un régimen de excepción que llenó las cárceles de pandilleros, buena parte de la población lo recibió con alivio. Porque venían de décadas de otra cosa, de décadas de guardianes que, en lugar de combatir a las pandillas, se sentaban con ellas en la sombra. La gente había aprendido, del modo más doloroso, lo que costaba pactar con el crimen. Y quizás la pregunta que este caso nos deja a todos, en cualquier país, es esta. ¿Cuántas veces hemos aplaudido a un funcionario que prometía protegernos, sin saber lo que hacía a nuestras espaldas? ¿Cuántos guardianes, en cuántos lugares, dicen combatir aquello con lo que en realidad pactan? Porque la traición más peligrosa no es la del enemigo que se ve venir, es la del guardián en quien confiamos para que nos proteja. Y por eso quiero leerte en los comentarios. Después de escuchar esta historia, dime qué piensas. ¿Puede justificarse alguna vez que un gobierno negocie en secreto con criminales, si de verdad logra salvar vidas y bajar los asesinatos? ¿O es siempre una traición imperdonable, sin importar el resultado? Y más allá de El Salvador, en tu país, ¿confías de verdad en los que tienen el deber de protegerte? ¿O crees que también podrían estar pactando en la sombra con aquello que dicen combatir? Cuéntanoslo desde donde nos veas, desde México, Honduras, Guatemala, Colombia o cualquier rincón, y lee lo que responden los demás, porque entender cómo el poder puede traicionar al pueblo es la única forma de no dejar que vuelva a pasar. Y aquí, esa conversación apenas empieza.